Vamos entonces a adentrarnos, a ahondar un poco más en el tema central de nuestra revista. Les comentaba en los adelantos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y la hipertensión arterial es su principal factor de riesgo. En el año 1971, la Organización Mundial de la Salud invita a un grupo de expertos para realizar un programa mundial cuyo propósito era controlar la hipertensión arterial. Cuba fue invitada y se comienza a trabajar arduamente para establecer un programa. En el año 1973, Cuba crea la Comisión Nacional de Hipertensión. De ahí surge el primer programa de control comunitario de este padecimiento en el país. También les podemos decir que en nuestra población, y escuche este dato, la población adulta mayor, específicamente de 18 años, el 37,2%, que significa 3.2 millones de cubanos, padecen de hipertensión arterial. Entre el 5 y el 10% de la población infantil, sobre todo entre los 6 y 14 años, padece de hipertensión arterial, una enfermedad muy ligada a estilos de vida, sobre todo que tiene que ver con hábitos alimentarios inadecuados, por cierto, inactividad física, entre otros factores. La Guía Cubana de Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial, Premio Nacional de Salud en el año 2018, puso en el centro del problema el riesgo cardiovascular. Si usted se queda con nosotros, vamos a estar ahondando muchísimo más a través de la entrevista que les proponemos hoy para conversar sobre esta temática que nos llama muchísimo la atención y que queremos compartir con ustedes en los próximos minutos. El doctor Luis Oscar Domínguez Choy aceptó nuestra invitación, es residente en cardiología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, ya está con nosotros en tiempo real. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Que esté aquí con nosotros. Gracias, lo propio. Sobre todo para hablar de esta temática, mire cuántas cifras hemos ya citado desde el comienzo del espacio. Mi pregunta, la primera, y se impone, todos estamos en riesgo de padecer de hipertensión arterial. ¿Es necesario tener un control también de nuestra presión arterial, aunque no lo seamos, no seamos hipertensos? Sí, todos estamos en riesgo de padecer hipertensión arterial. De hecho, en el año 2015 se estableció un estudio que demostró que al menos 1.130 personas padecieron hipertensión arterial en todo el mundo, 1.130 millones de personas. Esto quiere decir además que con el aumento de la edad, con la aparición con este aumento de la edad de una inactividad física, de la obesidad abdominal y con los cambios fisiológicos que ocurren con el envejecimiento, las personas tienen un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial independientemente de las otras causas que puedan existir de hipertensión arterial y los factores de riesgo que se van sumando con el tiempo. Por ello es importante un control necesario de las presiones arteriales que se establece con los médicos de familia, ya sea en los seguimientos anuales o en dependencia de las cifras tensionales, esto se va programando y se va haciendo más corto este tipo de seguimiento. Por ello siempre es importante y siempre captarlo siempre a edades más tempranas, no solamente pensar en el adulto que puede pasar una hipertensión, sino también en las edades de los jóvenes, incluso de los niños también. Sobre todo por la alimentación inadecuada, como por la alimentación inadecuada y la actividad física. Exactamente. Doctor, ¿cuál es la relación entre la presión arterial y el riesgo de eventos cardiovasculares? Bueno, imagínate que se denomina que la hipertensión arterial es el asesino silencioso, porque muchas veces el paciente no sabe que es hipertenso y sin embargo aparecen complicaciones cardiovasculares fatales. Se dice que en el año 2015 existieron al menos 10 millones de personas fallecidas como causa de hipertensión arterial. Y con ello se perdieron más de 200 millones de años de vida ajustados por discapacidad atribuida a la hipertensión arterial. Por tanto, los estudios epidemiológicos han establecido que la hipertensión arterial constituye un evento directo como causa para que ocurran complicaciones cardiovasculares que incluyen el infarto miocárdico agudo, el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, la enfermedad renal crónica, incluso en estadio terminal, y también la enfermedad arterial periférica, entre otros tipos de enfermedades también que llevan al traste con el fallecimiento del paciente si no hay un control de este tipo de enfermedad. Pero eso siempre, como hipertensión arterial se considera como un síndrome, un factor de riesgo y una entidad nosológica, hay que tratar de controlarla para no llegar a estos estadios. Exactamente. Doctor, en la encuesta nacional de salud que se hizo en Cuba entre los años 2018 y 2020, el 20% de la población declaró que no controla la sal que utiliza en su dieta, ¿no? Y el 56% de los adultos tiene inactividad física, el 40% de los niños entre 6 y 14 años, usted lo mencionaba, también son inactivos, el 56% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad. El 39,9% de los niños entre 6 y 14 años tienen sobrepeso y obesidad. Analizando estos datos, coinciden con 3 factores de riesgo. Usted lo mencionaba ya, que van de la mano: dieta inadecuada, inactividad física, sobrepeso y obesidad. Evidentemente, todos tenemos que llamarnos, y sobre todo en familia, para tomar
los pasos correctos y también con el seguimiento de un facultativo, de un médico. ¿Cuál es la forma de identificar este riesgo específicamente en casa? Cuando no tenemos otros datos, cuando no leemos sobre el tema. Bueno, como bien dijiste, la hipertensión arterial nunca viene por sí sola, o sea, siempre se acompaña de otro tipo de manifestaciones, incluso de otros factores de riesgo. Dentro de ella está la inactividad física, la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia, el hábito tabáquico, que de mucho daño nos hace, que la población cubana fuma mucho y también hay consumo de alcohol. Y entonces esto hace de que multiplique el riesgo cardiovascular se eleve y haya mayor riesgo de hipertensión arterial. ¿Qué pasa entonces? Que ¿cómo identificar estos riesgos? En personas que, por ejemplo, supuestamente son sanas, son aparentemente sanas, como decimos en la medicina familiar, pero tienen inactividad física o son obesos, no hacen el ejercicio físico, tienen mala dieta, por ejemplo, consumen muchos carbohidratos y añaden muchos azúcares, sobre todo está pasando en las edades más tempranas, como dijiste, sobre todo en los niños, hay mucha inactividad física y mucho consumo de azúcares añadidos. Y todo esto también lleva a identificar y a estratificar el riesgo en estos pacientes, para que no ocurran eventos futuros en un periodo de 10 años o como se establece según los cuadros de riesgo en la hipertensión arterial. Doctor, ¿cómo se define la hipertensión arterial según las cifras? Bueno, la hipertensión arterial se define primeramente cuando la capacidad de la presión arterial sobrepasa los mecanismos por el cual una modificación del estilo de vida y el tratamiento farmacológico sobrepasan los riesgos y son capaces de controlarla. Por ello entonces se dice que un paciente con una presión arterial mayor de 140 mililitros de mercurio, la gente le dice en la calle la máxima, que es la sistólica, sí, y mayor o igual de 90 mililitros de mercurio en la diastólica, que la gente dice la mínima, ya se considera un paciente hipertenso según la toma de la presión arterial tomada en consulta médica. Hacemos una breve pausa en este intercambio con el doctor Luis Oscar Domínguez Joy, que es residente en cardiología, invitado a nuestro espacio para hablarnos sobre la hipertensión arterial y las recomendaciones para la familia específicamente en el próximo encuentro de la entrevista. Usted siga con nosotros, vamos a revisar algunas noticias desde el satélite.